En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, vuelve a nosotros tu mirada maternal. Defiende nuestra niñez, adolescencia y juventud de todos los males espirituales y corporales. Consérvanos buenos, para que seamos verdaderos hijos tuyos y dignos hermanos de Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 37, versículos 13 y 15. Sigue lo que te dicte tu corazón, porque nadie te será más fiel. Además, reza al Altísimo para que Él dirija tus pasos por el camino verdadero. Dos realidades se muestran en estos dos versículos que acabamos de escuchar. Seguir lo que dicte tu corazón y rezar al Altísimo. Invirtiendo los versículos diría: rezar al Altísimo y seguir lo que dicte tu corazón. Las mejores decisiones en la vida se toman con ayuda de Dios. Ya nuestro Señor Jesucristo nos dijo: sin mí no pueden hacer nada. Creernos autosuficientes delante de Dios es querernos igualar con Él, y eso no es de cristiano, pues siempre somos seres necesitados de su misericordia y su amor. Rezarle a Dios no es sinónimo de pedirle su ayuda cuando tenemos dificultades, sino también para agradecerle por los dones que Él nos da inmerecidamente. Pidamos al Señor la gracia de rezarle aún en medio de las dificultades, pues solo creyendo en Él saldremos victoriosos. Con ustedes, la clase del día. Bienvenido a una sesión más de lengua y literatura. Hoy vamos a estudiar formas no personales del verbo ser, las perífrasis verbales. Ahí la vamos a ir estudiando a ver cuáles son. Primero vamos a recordar en qué es lo que tuvimos la clase anterior para lograr eslabonar, o sea, unir la clase anterior llegando a una secuencia con la clase siguiente. Recuerden que estábamos viendo las oraciones compuestas, estábamos viendo las oraciones compuestas, que son aquellas que tienen dos o más formas verbales conjugadas. Recuerden de que se clasifican en yuxtapuestas, están unidas por signos de puntuación. Acuérdense que las coordinadas pueden ser dependiendo del tipo de unión, pueden ser coordinadas copulativas, disyuntivas, adversativas. También yo creo que viene la subordinada, que dependiendo del nexo o de lo que sustituya, puede ser sustantiva, si sustituyen a un sustantivo, adjetiva, si sustituyen a un adjetivo, y adverbial,
si sustituyen a un adverbio, que puede ser de modo, entonces una oración subordinada, circunstancial de modo, de tiempo, sería una oración subordinada, circunstancial de tiempo, de lugar. Entonces todo da independencia del nexo que una la oración subordinada. Entonces hay una oración que es la oración principal y una que es la que subordina, está subordinada a la otra, por eso se llama subordinada. Y eso ya ustedes lo saben. También saben cuáles son los tipos de nexos que la introducen, que generalmente son los relativos que, cuál, quién, cómo, cuyo. Eso yo creo que lo vimos el año pasado, si yo no recuerdo, cuando estaban ustedes en octavo grado. Hoy vamos a ver lo que es perífrasis verbal. Fíjense bien, siempre con la unidad número 6, que dice escribamos y hablemos con propiedad lingüística y corrección gramatical. Entonces vamos a ver el contenido, la perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis verbal? Es una frase que está formada por la unión de un verbo auxiliar más una forma no personal del verbo. Ustedes ya saben cuáles son las formas no personales del verbo. Puede ser un infinitivo, puede ser gerundio o puede ser un participio. Entonces, la perífrasis verbal es la frase que está formada por un verbo auxiliar más un gerundio, un infinitivo o un participio. Por ejemplo, ahorita a nosotros en esta sesión nos toca ver el perífrasis verbal con el gerundio. Entonces fíjense bien, está formado entonces esta perífrasis verbal por un verbo auxiliar más un gerundio, es lo que vamos a estudiar nosotros ahorita, por un gerundio. Ustedes dirán, profe, ¿cuáles son los gerundios? Son aquellos que terminan en ando, para todos los que terminan en verbos terminados en ar, y endo, para todos los verbos terminados en er y en ir. Entonces, ¿cómo es? El gerundio de jugar, jugando. El gerundio de hablar, hablando. El gerundio de participar, participando. Ahora, el gerundio en el gerundio de beber, bebiendo. El gerundio de querer, queriendo. El gerundio de vivir, viviendo. El gerundio por ejemplo, otro verbo, vamos a ver, pensemos, un verbo que termine en ir. Por ejemplo, el verbo ir, yendo. Entonces, no son gerundios. Entonces, vamos a ver ahora la perífrasis verbal formada por un verbo auxiliar más un gerundio. Entonces, ¿verdad? Se compone de un verbo auxiliar en forma personal no conjugada seguida de un verbo gerundio. Ejemplo, estoy jugando en el estadio. A ver, estoy jugando en el estadio. ¿Cuál es ahí la perífrasis verbal? Estoy jugando. Esa es la perífrasis verbal. Vamos a ver otra oración. Los deportistas van llegando al estadio. A ver, ¿cuál sería ahí la perífrasis verbal? Cuando dicen los deportistas van llegando al estadio. Van llegando. Ese es la perífrasis verbal. Otra sería Luis viene poniendo problemas en la vía. ¿Cuál sería ahí la perífrasis? Viene poniendo. Otra oración. Los jugadores andaban haciendo reformas al reglamento. ¿Cuál sería ahí la perífrasis verbal? Sería andan haciendo. Otra oración. El pitcher continúa perdiendo el juego. ¿Cuál sería ahí la perífrasis verbal? Perdiendo el juego, ¿verdad? Continúa perdiendo el juego. Bien, el manager siguió jugando después de haber ganado. Siguió jugando es la perífrasis verbal. Otra, llevo trabajando en el parque más de 5 años. ¿Cuál sería ahí la perífrasis verbal? Llevo trabajando. Otra oración, en invierno las horas me paso agarrando el agua en el jardín. ¿Cuál sería ahí? Paso agarrando. Entonces, como ustedes pueden ver, es un verbo auxiliar más un gerundio.
Por ejemplo, aquí estoy jugando en el estadio. Estoy jugando. Entonces ustedes ponen ahí, van a poner perífrasis verbal de verbo auxiliar, de un verbo, más un gerundio. Un gerundio. Así pondrían ustedes en el ejercicio que se le pondría ahí. Bien, muchachos, vamos a ver ahora los vicios de nuestra lengua. Fíjense bien. Un vicio sería redundancia léxica. La redundancia léxica, ¿qué cosa es? Es cuando se juntan dos palabras que repiten el mismo significado. Muchas veces se usa para producir un defecto expresivo o intensificador. Por ejemplo, la frase, te vi con mis ojos. Aquí está como una redundancia, te vi con mis ojos, que quizás resulte más intenso que decir, te vi. Entonces hay que tener en cuenta eso pendiente. No es pareciera que como que nosotros vamos redondando sobre lo mismo, ¿verdad? Te vi con mis ojos. Otros dicen, pero si te vi con mis propios ojos. Entonces, lo normal es te vi, muchachos. En la próxima clase vamos a continuar viendo los vicios del lenguaje. Oye, espero que estudien y que sean obedientes. Buenas tardes, queridos estudiantes de los novenos grados del Instituto Parroquial. Nos volvemos a encontrar en esta teleclase de los miércoles, recordándoles que la semana pasada nosotros abordamos en la teleclase, la definición de semejanzas de triángulo, recordando que dos triángulos son semejantes en definición si estos tienen la misma forma pero diferentes tamaños. Por lo tanto, los lados del primer triángulo deben de ser correspondientes y proporcionales a los lados del segundo triángulo, y las razones deben de ser iguales. El día de hoy vamos a estudiar los criterios de semejanza. Quiero aclarar algo. La semana pasada, en la clase pasada, estudiamos lo que era la semejanza del triángulo por medio de la definición. Y hoy vamos a estudiar la semejanza del triángulo aplicando criterios. Son tres criterios los que vamos a aplicar. Observemos el primero. Criterio de semejanza del triángulo. Criterio ángulo-ángulo. Observemos estos dos triángulos que están aquí. Fíjense bien, el ángulo A con el ángulo D, el ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo B es igual al ángulo B. Por lo tanto, quiere decir que estos tienen la misma medida. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B del segundo triángulo, y la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E del segundo triángulo. Por lo tanto, se cumple el criterio ángulo-ángulo, y el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Aquí está la definición. Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos correspondientes e iguales medidas. En el segundo criterio se conoce con el nombre de criterio de semejanza lado-lado-lado. Observemos nosotros los dos triángulos, el triángulo DFE y el triángulo MPN. El lado DF, fíjense bien, es proporcional
y correspondiente al lado MP. El lado FE es correspondiente y proporcional al lado PN, y el lado ED es correspondiente y proporcional al lado NR. Fijémonos siempre en esa rayita de los lados que indican la proporcionalidad entre segmentos. Entonces dice, dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. El lado DF del primer triángulo es proporcional al lado MP del segundo. El lado FE del primer triángulo es proporcional y correspondiente a PN. El lado ED del primer triángulo es correspondiente y proporcional al lado NM del segundo triángulo. Las razones deben de ser iguales. Si yo divido la longitud de DF entre la de MP y la divido FE entre PN, ED y NM, vamos a encontrar que las razones entre la proporcionalidad de los lados de los triángulos van a ser iguales. Por lo tanto, se cumple el criterio lado, lado, lado. El tercer criterio se conoce criterio de semejanza de lado, ángulo, lado. Observe, el lado CA del primer triángulo es correspondiente y proporcional al lado PL del segundo triángulo. El lado AB del primer triángulo es proporcional al lado PQ del segundo triángulo. Entonces, pero observamos una característica, que el ángulo A, que está comprendido entre el lado CA y AB del primer triángulo, es igual al ángulo P, que está comprendido entre el lado PL y PQ. Dos triángulos son semejantes si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes entre ellos son congruentes. Por lo tanto, el ángulo A comprendido entre los dos lados es igual al ángulo P, que está comprendido entre PL y PQ. Por lo tanto, el ángulo ABC es semejante al ángulo PLQ. Se cumplen los tres criterios: ángulo, ángulo, lado, 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 y el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Deseándoles, queridos estudiantes, éxito en la resolución de sus temas. Lignum Crucis TV es un medio de comunicación social con perfil católico, cuyo objetivo principal radica en la transmisión de la fe cristiana. Nace con la necesidad de enviar mensajes que edifiquen la vida de los televidentes, transmitiendo conceptos que ayuden a evangelizar y proyecten la belleza de la fe, reconociendo la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Informar, educar y formar son las bases comunicacionales de nuestro medio, cuyo epicentro gira en torno a la evangelización. Somos Lignum Crucis, únicos en el departamento de Chinandega. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.
increased vocabulary for outdoors and leisure activities. I'm sorry about undressing, but we have a lot of mosquitoes here, so I need to cover my arms because they are hitting me so hard. So in page 50, we're going to get back to page 50, and we're going to do the new language. Unit 7, Have You Ever? Pages 50 and 51. New language. Which of the following experiences have you had? Discuss with a partner. Experiences. Have you ever been to a circus? Yes, I have. When I was a kid. Have you ever been to an amusement park? No, never. Have you ever eaten an unusual food? No, I haven't. Have you? Yes, I ate grasshoppers in Mexico. Have you ever ridden a horse? Yes, I have. I went horseback riding when I visited a ranch last year. I've never gone skydiving. I'm too scared. Jennifer. I went camping in Canada last year. Daniel. I've seen a whale. I saw one in the sea when I was in Patagonia, Argentina. Sandra. I've gone sailing once. I went sailing during my vacation in Malaysia. Jacob. Okay guys, we continue on language check, true or false. We're going to write T for true and F for false. Jennifer is too scared to go skydiving. 2. Daniel went camping in Argentina. 3. Sandra has never seen a whale. 4. Jacob vacations to Malaysia. Now we're going to do the pronunciation. Page 51. Page 51. Pronunciation. Listen and repeat. The verb have is often reduced in present perfect questions and statements, but not in short answers. Have you ever been to Colorado? I have been to the Grand Canyon. Have you ever eaten grasshoppers? Yes, I have. Page 51. Practice. Ask and answer. 1. Have you ever eaten alligator? Yes, I have. I had it when I was in Australia. 2. Have you ever gone sailing? No, I haven't. Actually, I've never been on a boat. After this, you have to continue doing your vocabulary work, and then if you need something to help you, can come to a school and we'll help you in whatever class that you need. Remember to watch the program in Bruno Cruz's channel, and remember, you have to be where you have to be. Tenemos para el día de hoy la solución del ejercicio número 1 que aparece en la guía, ¿verdad? Para que así ustedes se orienten y traten de responder de la manera más acertada. El ejercicio, el enunciado dice lo siguiente: ¿qué aceleración experimenta un móvil cuando pasa de una velocidad de 15 metros por segundo a 40 metros en 15 segundos? Como siempre, sabemos que esto se soluciona a través de una estrategia, y nuestro primer paso es comprensión del problema. Aquí ilustramos la información que nos brinda el enunciado: velocidad inicial 15 metros por segundo. Al
al cabo de 15 segundos la velocidad, en este caso final, es de 40 metros por segundo. Vamos a buscar la aceleración. El símbolo de la aceleración en minúscula, porque es importante no cambiar la simbología como el signo de interrogación, indicando que eso es lo que vamos a buscar. Nuestro segundo paso, los datos conocidos, velocidad inicial, velocidad final, el tiempo. Y lo que vamos a buscar, en este caso, la magnitud de la aceleración. Nos trasladamos al tercer paso. Tenemos la expresión de la velocidad inicial, de la aceleración, que es velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Tenemos 40 menos 15 metros por segundo entre 15 segundos. Nos tenemos 25 metros por segundo, 15 segundos. Es importante indicar cómo llegamos a una unidad de medición. La aceleración debe ser expresada en metros por segundo cuadrado. O sea, aquí les indico bien cómo llegamos al metro segundo cuadrado. Entonces, aquí es importante que observen aquí, porque aquí nos está indicando de manera cómo llegamos a la unidad que debe ser expresada la aceleración. Al final obtenemos una aceleración de 1.66 metros por segundo cuadrado. En la guía se solicita elaboración de gráfico. Entonces, primeramente elaborar el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Tenemos aquí la velocidad. Cuando el tiempo es 0, la velocidad es 15 metros por segundo. Al cabo de 15, 10, por ejemplo, 15, a 15, la velocidad, en este caso que se considera final, es de 40 metros por segundo. Para ello elaboramos una escala y en el eje vertical cada centímetro va a representar 5 metros por segundo. Aquí. Y en el eje horizontal un centímetro va a representar 3 segundos. Ubicamos aquí 3 segundos hasta llegar a 15. Entonces con nuestra regla o escuadra, como cualquier instrumento que pongamos de medición, procedemos a medir guiado por la escala. Y al final unimos al punto de acuerdo a esto, tiempo 0, velocidad 15, tiempo 15 segundos, velocidad 40. Trazamos y obtenemos una recta ascendente. Entonces este es el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Luego nos trasladamos a la elaboración del gráfico de la aceleración. Cuando el tiempo es 0, la aceleración es 1.66 metros por segundo cuadrado. Y al cabo de 15 segundos también la aceleración de 1.66. Elaboramos la escala en el eje vertical. Cada centímetro nos va a representar 0.5 metros por segundo cuadrado. Era el 1.66. Y en el eje horizontal cada centímetro nos va a representar 3 segundos. Como les dije anteriormente, con su cuadro, cualquier instrumento de medición, procedemos a medir y a obtener la gráfica. Entonces el gráfico aquí es una recta paralela al eje del tiempo. Entonces ese es el gráfico. Observen que aquí, porque luego veremos que hay aceleración positiva y aceleración negativa. Entonces cuando la aceleración es negativa, entonces graficamos en la parte de la Y negativa. Pero aquí como obtuvimos un valor positivo, ubicamos en la Y positiva. Entonces el gráfico es una recta paralela al eje del tiempo. Recuerden que finalizamos realizando un análisis. Como la aceleración es 1.66 metros por segundo cuadrado, ¿qué significa eso? Que la velocidad del móvil aumenta 1.66 metros por segundo cada un segundo. Espero que se vea de gran utilidad la explicación. Recuerden que este es el primer ejercicio. O sea, de esta manera, como lo estoy indicando y lo estoy elaborando, así ustedes lo tienen que trabajar. Gracias.
Continuaremos con lo que son las civilizaciones agrícolas, pero el día de hoy entraremos a una nueva civilización. En la clase pasada hablábamos de Egipto y de cada una de sus características. El día de hoy entraremos al estudio de la India. La India, la cual está en la península indostánica, entre los ríos Indo y el río Ganges. Esto le favoreció el desarrollo a la civilización por medio de la agricultura. Grupos de agricultores se asentaron a las orillas del río, cultivando así cebada, arroz y algodón. Los primeros habitantes de la India fueron los drávidas, pero estos fueron desalojados por otros invasores del centro de Asia, lo que hizo que la India se caracterizara en varios periodos. En las características políticas veremos estos periodos políticos en los que se dividió la India. Los periodos en que se dividió fueron el periodo bélico, entre el 1500 al 1000 a.C., es la etapa en que los arios invadieron y conquistaron el norte de la India. Posteriormente sigue el periodo brahmánico, entre el 1000 al 392 a.C. En esta etapa, los sacerdotes o brahmanes ejercieron una influencia decisiva con sus creencias y sus normas para organizar la sociedad. El periodo de los imperios y el budismo, en el 321 a.C. y el 535 después de Cristo. Es la única en que la India conoció la unificación política de sus extensos territorios, aunque bajo diferentes dinastías durante 800 años. Predominó la religión budista. Posteriormente tenemos las características económicas. La producción de arroz era básica para la alimentación de la India. Existieron los canales de riego, los cuales estaban controlados rígidamente por los príncipes, pero las diversas regiones de la India condicionaron otros cultivos. Las religiones prohibieron el consumo de carne, por lo cual la alimentación fue exclusivamente vegetariana. El comercio de algodón, armas, metales y piedras preciosas fue más decisivo, lo que generó riquezas al país. Luego vamos a ver las características sociales. Dentro de las características sociales también, al igual que las otras civilizaciones, existía una jerarquización. En este particular, en la India, estas estratificaciones sociales se llaman castas. Una casta es una estratificación social, valga la redundancia, en la cual no existe la movilidad. Esto quiere decir que nadie puede escalar de una casta a otra. En la casta en que nació, en esa va a morir. Los hindúes creían en la reencarnación y creían en que la única solución para moverse de una casta a otra era mediante esta reencarnación, que en otra vida, mediante tus buenos actos, podías cambiar de casta. Entonces vamos a ver cada una de estas castas. La primera, que está en la cúspide, son los brahmanes. Los brahmanes eran los sacerdotes que regían a la sociedad por su dominio de la lengua y los libros religiosos. También estos hacían rito, culto a sus dioses. Los castrías o casta guerrera eran gobernantes y propietarios de la tierra. Posteriormente estaban los vaishyas, eran los trabajadores, el grupo de artesanos, comerciantes y campesinos que aportaban mucho a la economía de la civilización. Los chudras eran campesinos, siervos. A esta casa pertenecían la población dravidiana, que habíamos dicho que fue la primera población que existió en la India, sometidos por los arios. Y por último estaban los dalits o intocables. Estos estaban en total situación de inferioridad, eran expulsados de sus castas por violar sus normas, y los nacidos de matrimonios prohibidos. Podría ser por medio del adulterio o también por parejas que no se habían casado. Entonces se creía que eran inmundos y contaminaban a la demás sociedad, y por eso no podían juntarse con la demás población. Y por último tenemos las características culturales. Ellos
principal avance fue en la arquitectura urbanística, con edificios de ladrillo y adobe de varios pisos y eficiente alcantarillado. Vamos a ver en la pantalla una de las grandes aportaciones que dejaron, como fue el Taj Mahal, una de las grandes edificaciones que hicieron. Otro de los aportes culturales importantes fue las matemáticas. Inventaron el sistema decimal, inventaron el cero junto con los mayas y el valor de pi. En la metalurgia produjeron acero para confeccionar sus armas y armaduras, y en la medicina hacían cirugías como la extracción del cálculo de la vesícula y suturas intestinales. También aprendieron lo que fue la esterilización de agujas. Y los hindúes nos legaron obras literarias de gran importancia, como el Mahabharata, el Ramayana y los Vedas, los cuales eran unos libros en los cuales contenía historias de ellos y poemas también. Esto ha sido todo por el día de hoy. Con esta explicación de lo que es la civilización hindú, podrán hacer ustedes el trabajo que tienen que realizar en su guía de autoestudio. Los espero en un nuevo encuentro de Historia Universal. Yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y de lo malo Él siempre nos ha cuidado. Yo tengo un padre que nos ama. Musicales católicos, 6 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Queridos estudiantes, en esta ocasión hablaremos sobre los trastornos alimenticios, o también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos tenemos lo que son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario obsesivo. ¿Por qué decidimos tocar hoy este tema? Es simple. La tasa de prevalencia o la tasa entre las edades que más se produce esta enfermedad o trastorno se da por lo general entre los 14 a los 22 años según algunos estudios, pero en otros lugares se da incluso entre los 12 a los 25 años, y son pocos los casos de personas o de seres humanos que se dan entre menores de 12 años o arriba de 25 años, pero esto no significa que de alguna u otra manera también no se pueda dar en personas menores de esas edades o mayores de las edades antes mencionadas. Hay que tener en cuenta de que cuando un ser humano empieza lo que es la etapa de la adolescencia, se ve expuesto a muchas, por así decirlo, a muchas críticas, a muchas presiones, como a veces lo conocemos por la moda. Entonces estas presiones muchas veces hacen de que las personas, tanto los niños como las mujeres o los adolescentes varones o adolescentes mujeres, cuiden o quieren cuidar demasiado su imagen corporal, y lastimosamente debido a esta situación es que pueden caer en un problema de trastorno alimenticio o trastorno de conducta alimentaria.
¿Cuáles son los síntomas que de alguna u otra manera debemos tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, si nosotros mismos como estudiantes nos queremos dar cuenta si estamos padeciendo esto, o los padres también observan? Entonces existen unas señales que de alguna u otra manera nos van a indicar que quizás una persona podría estar empezando a desarrollar o ya tiene desarrollado esto. Por ejemplo, la persona, o sabemos que cada quien tiene sus hábitos de horas de comida, por ejemplo, los desayunos, los almuerzos y la cena. Entonces estas personas por lo general muchas veces huyen o no comen a esa hora, o en el momento que incluso están en ingesta de alimentos, de repente salen y se van al baño. Por ejemplo, estas personas también buscan hacer ejercicio excesivo físico. Muchas veces también estas personas tienen una distorsión de su imagen. Por ejemplo, se ven en el espejo y quizás están delgadas y se miran de que tienen sobrepeso, pero aquí en este caso la distorsión de la imagen más que todo es algo de conciencia. Yo les mencionaba, si ustedes recuerdan, en la autoestima uno de los elementos era la autoaceptación. Entonces aquí entra o juega un papel muy importante en lo que es la autoaceptación, porque una persona que se acepta a sí misma, entonces aceptará su imagen. Pero si no es capaz de aceptarse tal y como es, ahí van a haber los problemas, porque de alguna u otra manera esa pobre autoimagen que tiene de sí misma lo va a hacer llevar a querer cambiar solo por sentirse bien. Entonces, estas personas también, otra señal es que estas personas o estos adolescentes están toda la vida preocupados por decir estoy gordo, me queda socado esto, entonces le prestan una atención excesiva a estas características con respecto al estado físico. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si nosotros observamos o creemos de que alguien pueda padecer alguno de estos tipos de trastornos alimenticios, es importante, lógicamente, la ayuda de un médico. ¿Por qué? Porque el médico es de alguna u otra manera quien va a definir qué tanto esta persona tiene un estado de nutrición o qué tanto su peso no está acorde a su estatura, por así decirlo. Entonces, se le tiene que buscar sí o sí ayuda médica profesional que de alguna u otra manera indique cuáles van a ser los pasos a seguir. Muchas veces hay personas que creen que los trastornos alimenticios es algo que va a ser pasajero o que de la noche a la mañana se puede superar, y ese es un grave error, porque realmente está comprobado que las grandes consecuencias que traen los problemas de trastorno alimenticio, como tenemos lo que son la pérdida de peso excesivo, problemas en el corazón, problemas digestivos, problemas en la boca, pérdida del esmalte dental. En el caso de las mujeres se produce amenorrea, que es la suspensión de la menstruación hasta 3 o 4 meses, y lógicamente ya hay un desbalance general de la salud física y emocional de la persona. Es por eso que de alguna u otra manera, padres de familia, igual ustedes queridos estudiantes, siempre debemos de cuidar lo que son los hábitos alimenticios sanos, y de alguna otra manera, si vamos a hacer ejercicio, hacerlo de alguna forma que sea responsable y que de alguna otra manera, en vez de provocar algún daño, venga para más bien a beneficiarnos a nosotros. Muchas gracias. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.